Así como estamos de pie, vamos a leer la palabra del Señor. El Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 47. Vamos a leer hasta el verso 54. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Amén. Pueden sentarse. En esta noche estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema Camino a la cruz. Camino a la cruz. Jesús sabía todo lo que le iba a acontecer. Él no desconocía por todo lo que él iba a pasar. Y sabía que en la cruz él iba a vencer. Sabía que en la cruz él iba a obtener la más grande victoria que se ha podido obtener sobre esta tierra, sobre el cielo, sobre el reino celestial. Amén. Él sabía que la victoria vencería, pero para llegar a la cruz le tocó recorrer un camino. Un camino que no fue fácil. Un camino en el que él sabía que no podía
desmayar, que no se podía detener, que no podía retroceder, que pasara lo que pasara, él tenía que llegar al lugar donde obtendría aquella victoria. Para poder llegar a la cruz, Jesús tuvo que ser traicionado. Uno de sus discípulos, llamado Judas, fue quien lo entregó, el que lo vendió. ¿Y de qué manera lo hizo? Acercándose y dándole un beso en su mejilla. De esta manera Jesús estaba siendo entregado. Él sabía lo que Judas estaba haciendo. Sin embargo, él lo soportó. Cuando los que estaban con el Señor vieron lo que estaba aconteciendo, en este evangelio no detalla quién fue, pero en los otros evangelios dice claramente que fue Pedro, quien tomó su espada e hirió a uno de los siervos del sumo sacerdote, queriendo defender al maestro, pero el maestro no se lo permitió. El maestro sabía que para que se pudiera cumplir todo lo que estaba escrito, eso tenía que suceder, que debía pasar así. Y el que en un momento lo estuvo defendiendo, el que se opuso, el que no quería que al maestro lo llevaran a la cruz, al matadero, dice la palabra que cuando le dijeron que él era uno de ellos, entonces lo negó. Y acá en este evangelio dice que cuando le dijeron que era uno de ellos, la escritura declara que él maldecía y decía: no lo conozco, y juraba. Y todo aquello Jesús lo escuchó. Mas sin embargo dice la escritura que lo soportó. Más adelante se encuentra frente a un gobernante que, sabiendo que Jesús era inocente, le preguntó: que si era culpable. Pero dice la escritura que Jesús no pronunció palabra, no se defendió. Y en lugar de ser liberado, el que no había cometido pecado, el que no había cometido ni un delito, dice la palabra que fue librado Barrabás, un hombre que estaba acusado de homicidio, un hombre que estaba acusado de sedición, de hurto, de ser un malhechor. Este gobernante, Poncio Pilato, dice la escritura que se lavó las manos, y eso lo soportó el Señor. Pero no solo eso,
En el momento que Jesús es sentenciado a muerte, inmediatamente le comienzan a imprimir unos castigos, comienzan a azotarlo, le colocan una corona de espinas. La Escritura declara que lo desnudan, lo escupen, lo abofetean. Dicen que con una caña le daban golpes sobre su cabeza. Y finalmente lo terminaron escarneciendo. Todo eso sucedió antes de llegar a la cruz. Antes de llevarlo al madero, a Jesús le tocó recorrer este camino. No fue fácil, pero Él no desmayó. Él no se detuvo. Él no retrocedió. Él sabía que para poder vencer necesitaba ser colgado. Allí Él obtendría la victoria sobre Satanás y sobre el pecado. Alguien debería darle la gloria al Señor. Debemos entender la importancia que tiene la cruz. Porque si lo desconocemos, la vamos a menospreciar. No vamos a entender lo que representa para el pueblo, para el creyente, para aquel que ha sido redimido por la gracia y la misericordia del Señor. Y porque el Señor un día dijo que el que quiera ir en pos de Él tiene que tomar su cruz y negarse a sí mismo. Estamos acá. Observa lo que dice ese mismo libro en el capítulo 16. El versículo 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle y diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Amén. En la primera cita que leímos, Jesús le dejó en claro a todos los que estaban presentes en aquel lugar que era necesario que a él le aconteciera todo lo que estaba escrito. Acá encontramos nuevamente a Pedro queriendo impedir que el Señor llegara a Jerusalén. Él no quería que el maestro padeciera todo lo que le tocaba padecer. Y el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. No pones tu mira en las cosas del cielo, en las cosas de arriba, sino en las de los hombres.
Pero entonces viene el verso donde Jesús dice: si alguno quiere ir en pos de mí. Y de esto es que el Señor nos quiere hablar en esta noche. Observa que Jesús fue al madero, a la cruz, de manera voluntaria. Cuando sus discípulos lo quisieron defender, Él dijo: yo puedo orar a mi Padre y Él puede enviar 12 docenas de ángeles, 12 legiones, 12 legiones de ángeles, y me librarían. Pero entonces, ¿cómo se cumpliría todo lo que está escrito? Cuando Pedro le dice acá que no vaya a Jerusalén, Él le deja en claro que Él lo iba a hacer. Nadie lo estaba obligando. Él lo estaba haciendo de manera voluntaria. Él sabía lo que representaba la cruz. Ahora Jesús nos está diciendo a nosotros: si alguno quiere ir en pos de mí, si alguno quiere seguirme a mí, tiene que tomar su cruz, tiene que negarse a sí mismo y de esa manera seguirme. En otras palabras, para seguir al Señor se debe hacer de manera voluntaria, pero se debe tener conciencia del paso que se está dando. Porque cuando el Señor dice: tome su cruz, también dice: niéguese a sí mismo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Para llegar a la cruz necesitó negarse a Él mismo. Y negarse a uno mismo no es otra cosa que renunciar a la propia voluntad para hacer la voluntad del Señor. Y tomar la cruz no es otra cosa que soportar por agradar a Jesús, al Señor, de la manera como Él soportó para hacer la voluntad de su Padre. Si alguno quiere ir en pos de mí, tiene que tomar su cruz. Y déjeme decirle una cosa, que el problema de muchos hoy día es que están siguiendo a Jesús, pero no de la manera como Él lo enseñó. Algunos lo están siguiendo sin llevar la cruz de soportar por agradar a Él, de negarse a sí mismo por vivir de la manera como Él lo estableció, y piensan que están en lo correcto cuando realmente se está en un error, en un engaño, en una equivocación. A Jesús le tocó caminar para llegar al lugar donde iba a obtener la victoria más grande sobre Satanás, sobre el pecado, sobre la muerte. Pero a ti y a mí, a diferencia de Jesús, la cruz está para tomarla desde el momento que hemos venido al Señor. Presta la atención a esto. Satanás sabe perfectamente quién camina llevando la cruz y quién
camina sin llevar la cruz que el Señor dijo que debemos llevar. Porque hay creyentes que en el Señor no están viviendo una vida de victoria. Porque sin la cruz no hay victoria. El creyente que lleva una vida sin sometimiento a Dios, sin soportar la prueba, la dificultad, es un creyente que Satanás sabe perfectamente que está viviendo no de acuerdo a lo que dijo el Señor, está viviendo de cualquier manera. El libro de Santiago, en el capítulo 4, el versículo 7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Usted que cree que Satanás, el diablo, huye de cualquiera? No. Satanás, el diablo, sabe quién está sometido a Dios. Y como sabe que está sometido, sabe que lo puede resistir. Un creyente que se niega a sí mismo y decide vivir para Dios es un creyente que Satanás no lo va a poder mover con facilidad. Por eso dice la Escritura en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, el versículo 8, que debemos ser sobrios y debemos velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual debemos resistir firmes en la fe. Pero ¿quién ha dicho que un creyente que camina sin la cruz del Evangelio de Jesucristo puede resistir en la fe los ataques del enemigo? Iglesia, tenemos que despertar. El camino a la cruz para Jesús no fue fácil. Caminar con la cruz no es fácil. Pero sin la cruz jamás tendrás victoria. La victoria sobre Satanás, la victoria sobre el pecado, la victoria sobre el mundo, la victoria sobre todo lo malo, solo la tendrán aquellos que han decidido renunciar a vivir su propia vida para vivir la vida que el Señor ordenó. Yo no sé cuántos le pueden dar gloria al Señor. El libro de Gálatas dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradar a los hombres,
no sería siervo de Cristo. Amén. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Gálatas, les estaba mostrando el error que ellos habían estado cometiendo. Ellos habían dejado el evangelio de Jesucristo para vivir otro evangelio, un evangelio diferente, y no que exista otro evangelio. Pero lastimosamente, el que decide vivir sin llevar la cruz de la que el Señor habló, el que decide no negarse a sí mismo, está viviendo su propia vida, la vida que a él le agrada, o peor aún, la vida que los demás quieren, la vida que los demás aprueban, la vida que a los demás les agrada. Pablo está diciendo que él había dejado de agradar a los hombres solo por una razón. Había dejado de agradar a los hombres para agradar a Cristo, para agradar a Dios. Cuando tú decides vivir para Dios, ha dejado de vivir para los hombres. Y eso te va a crear una gran sí, eso te va a traer un grave problema. Eso va a chocar. No todo el mundo se va a alegrar. No todo el mundo lo va a aprobar. No todo el mundo se va a gozar de verte venir a la iglesia. No todo el mundo se va a gozar de ver cómo contra ti hacen, dicen cosas que no son correctas, y tú frente a ellos solo vas a callar, vas a bendecir, vas a perdonar. No a todo mundo esto le va a agradar, pero ese fue el evangelio que el Señor nos enseñó. Que al que te quiera poner a cargar una milla, ve con él 2. Que al que te quite la capa, déjale la túnica. Que al que te hiera en una mejilla, devuélvele la otra. Ese es el evangelio del Señor. Esa es la cruz de la cual Jesucristo nos habló. Y no todo mundo le va a gustar eso. Te van a ver como un menso, como un tonto. Porque todos te pisotean, porque todos pasan sobre ti. Bueno, con Jesús lo hicieron. El problema de muchos es que llevando su cruz, sabiendo soportar, llega un momento en que arrojan la cruz y entonces comienzan a hacer las cosas a la manera de ellos, y así las cosas nunca van a funcionar. ¿Qué es lo que intenta Satanás todos los días contra aquel que ha decidido llevar la cruz del Señor y negarse a sí mismo? ¿Qué es lo que él intenta? Que el que lleva la cruz la arroje, se canse, se agote,
desista de caminar con ella. El Señor en ningún momento desistió. El Señor pudo soportar la traición de Judas. El Señor pudo soportar la negación de Pedro. El Señor pudo soportar que aquel hombre que podía librarlo de la condenación se lavara las manos y en lugar de ello ordenara que lo azotaran, que le colocara una corona de espinas y que le dieran todo el castigo que le dieron. Pero eso no lo hizo desmayar. Satanás todos los días intenta que tú vivas un evangelio diferente al que nos ha entregado el Señor. Por eso hay creyentes con una vida fría, con una vida tibia, con una vida carnal, con una vida amundanada, que no tienen nada de Dios. Y aunque asisten a una iglesia, y aunque tienen la Biblia, y aunque en algunos aspectos se muestran como si fueran hombres, mujeres de Dios, están lejos de ellos, porque están viviendo un evangelio diferente al que el Señor nos ordenó. Dice la Escritura en el libro de Filipenses: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que seamos ¿qué? Imitadores de Él. Y también mirad a los que como Él se conducen. ¿Sabe por qué? Porque dice que por ahí hay muchos que son enemigos de quién? Que son enemigos de la cruz de Cristo. Son enemigos de la sana doctrina. Son enemigos de la santidad. Son enemigos de la consagración. Son enemigos de la pureza. Son enemigos del congregarse. Son enemigos del diezmar. Son enemigos del ofrendar. Son enemigos del pedir perdón. Son enemigos del perdonar. Son enemigos de humillarse. Son enemigos de arrepentirse. Son enemigos de la cruz del Señor. No sé si me estoy haciendo entender, iglesia. El diablo quiere que vivas un evangelio sin llevar la cruz que Jesús nos dijo que debemos llevar. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Usted me dirá: pastor, yo era de aquellos que cuando le decían una, decía dos. Bueno, en Cristo tenemos que aprender a callar. En Cristo tenemos que aprender a bendecir al que nos maldice, a hacerle un bien al que nos hace un mal. El diablo sabe quién camina llevando la cruz y negándose a sí mismo. Él lo sabe, que tú renunciaste a todo lo que no agrada a Dios. Tú renunciaste a todo lo que te aleja
lo que te separa del Señor. Él lo sabe, pero también sabe el que no ha dejado nada. Usted jamás tendrá la victoria si suelta la cruz. Jesús sabía que al ser crucificado, entonces Él vencería. Usted dirá en esta noche: he venido perdiendo la batalla contra el mundo. He venido perdiendo la batalla contra el pecado. He venido perdiendo la batalla contra la carne. He venido perdiendo la batalla contra el diablo. ¿Qué es lo que debes hacer? Debes tomar tu cruz y negarte a ti mismo, de la manera como Jesús lo hizo, de una manera voluntaria. Tú mismo, sin engañarte a ti mismo. Usted tiene que ser consciente en qué cosas no está siendo obediente a Dios, en qué cosas no se está sometiendo, en qué cosas no se está negando a sí mismo. Usted tiene que tomar su cruz. Cuando el diablo vea que tú tomas la cruz, entonces se comienza a cumplir lo que dice Santiago. Entonces te estás sometiendo a Dios y entonces estás resistiendo al diablo. Y aquel demonio que te hacía la guerra, aquel demonio que no te dejaba en paz, aquel demonio que te perturbaba cada vez que él quería, entonces ya no lo va a poder hacer. Dice: no, pero es que encuentro un hombre sometido a Dios, un hombre que lo está obedeciendo en todo, un hombre que dejó el mundo, que dejó el pecado, que dejó la mentira, un hombre que dejó lo malo, un hombre que tomó la decisión de llevar su cruz. Entonces ya lo que él antes podía hacer contra ti, ya no lo va a poder hacer. Ahora su intento es que tú sueltes la cruz. No sé si me estoy haciendo entender. Satanás quiso que Jesús no llegara a la cruz. Lo intentó a través de Pedro. Cuando Pedro le dijo que no fuera a Jerusalén, para que no le aconteciera todo aquello de lo cual él estaba hablando. Sin embargo, el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, porque dispuesto no solo estoy a ir, estoy dispuesto a padecer todo lo que está escrito acerca de mí. Cuando Satanás ve en ti un hombre, una mujer determinados, radicales, que han tomado una decisión firme y que por nada piensan volver atrás, que por nada piensan desistir, que por nada piensan desmayar, entonces Satanás encuentra en ti un gran problema. Entonces Satanás sabe que contigo no la tiene fácil. Iglesia, no estamos jugando. Usted tiene que tener una determinación en su corazón. Yo veo gente a cada momento soltando la cruz que les corresponde llevar. La cruz no es la enfermedad. La cruz no es el problema. La cruz no es la deuda. No, esa no es la cruz. Como muchos dicen que esa es su cruz. No.
Eso es lo que Satanás levanta para que tú sueltes lo que verdaderamente es la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo. Porque muchos están esta noche acá en este lugar porque se negaron, porque sabían que esta era una noche en la que el Señor nos congrega en este lugar para adorarlo, pero también para Él hablarnos. ¿Y qué era lo que tu carne quería? Que te quedaras en tu casa, que no vinieras. ¿Y qué fue lo que Satanás intentó hacer? Intentó detenerte, puso miles de trabas para que no vinieras. Sin embargo, ¿qué fue lo que tú hiciste? Lo resististe. Así como te sometiste a Dios, lo resististe a Él. Eso es tomar la cruz, y eso es negarse a sí mismo. Por un momento Jesús tuvo temor. Fue cuando le dijo al Padre: Padre, si fuere posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. De pronto habrá momentos donde hacer la voluntad de Dios no será tan fácil, donde someternos a Él no será tan fácil. Pero no porque no sea fácil es que no vamos a hacer su voluntad. En ese momento tenemos que pedirle a Él que nos ayude, que nos dé las fuerzas. Jesús lloró en la presencia del Señor, y no fue cualquier llanto. La Biblia dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Se puede imaginar lo que Jesús estaba viviendo, lo que estaba experimentando, el momento tan difícil por el cual Él estaba pasando. Sin embargo, Él sabía que la voluntad de Dios, del Padre, es buena, es agradable, es perfecta, y que aún por encima de lo que dentro de Él no quisiera, se opusiera, al final sería para bien, que por lo tanto Él debía continuar. Van a haber momentos donde la dificultad, donde la barrera, donde la muralla, donde el obstáculo que te tocará sobrepasar, que te tocará superar, sentirás que no lo vas a lograr. Pero si el Señor así lo permite, déjame decirte que Él te dará la fuerza para que lo puedas lograr. Tú no vas a estar solo. Camino a la cruz no fue fácil. El camino a la cruz estuvo lleno de obstáculos. Pero cuando Jesús llegó a la cruz, y fue crucificado, dice la palabra del Señor: y a vosotros, estando muertos en pecado,
y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos ¿en dónde? Triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Dónde fue que triunfó Jesús? Fue en la cruz. Jesús necesitó la cruz para vencer a Satanás. Necesitó la cruz para vencer el pecado. Necesitó la cruz para arrebatarle las llaves de la muerte al diablo. Usted me dirá, pastor, tengo tantas necesidades en mi vida. Tengo tantas necesidades en mi casa. Tengo tantas necesidades en mi familia. Y no sé cómo voy a hacer. Bueno, yo te vengo a decir de parte del Señor en esta noche, tú necesitas la cruz. Porque aquel que camina llevando su cruz y negándose a él mismo, ese es el que finalmente podrá conquistar. Ese es el que finalmente podrá vencer. Ese es el que finalmente podrá arrebatar la bendición. Ese es el que finalmente Satanás huirá delante de él. ¿Por qué Satanás quiere que seas un creyente sin cruz? ¿Por qué te quiere un creyente tibio, un creyente frío, un creyente carnal, un creyente amundanado? Porque sabe que sin cruz jamás podrás vencer. Necesario. Así que esta no es una noche para soltar la cruz. Si tú la habías soltado, si habías tomado una decisión equivocada, que en lugar de llenarte más de Dios, de buscar más al Señor, habías dicho que le ibas a bajar. Tenga mucho cuidado. En una oportunidad estaban unos exorcistas echando un demonio y no lo pudieron echar. Y ellos decían que lo echaban en el nombre de Jesús, el que predicaba Pablo. Y dice la escritura que pudiendo el demonio más que ellos, les dio una golpiza. Pero antes de salir el demonio nunca salió. Antes de que ellos se fueran huyendo, el demonio habló y dijo que él sabía quién era Pablo, que conocía a Jesús y sabía quién era Pablo, pero que a ellos no los conocía. Porque el demonio sabía quién era Pablo. La escritura declara que Pablo dijo: con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Pablo era un hombre que se había negado a sí mismo. Pablo era un hombre que cargaba la cruz. Pablo era un hombre que los demonios, que Satanás, que todo el mundo espiritual lo conocía. Y que delante de él
¿qué era lo que sucedía? Se sometía. En una oportunidad, una joven con un espíritu de adivinación daba voces detrás de él, diciendo que él era un siervo del Dios Altísimo. Y dice la Escritura que, disgustándole a Pablo, mandó al demonio que saliera afuera. Y el demonio inmediatamente le dejó. En otra oportunidad, Pablo, dice la palabra, que disertaba hasta largas horas de la noche. Y predicando la palabra, meditando, compartiendo la palabra. Un joven que estaba en un tercer piso, dice que quedándose dormido cayó y murió. Y Pablo, orando por aquel joven, el joven resucitó. Pero ¿cuánto no le tocó padecer a Pablo? Queriendo ir a Asia, el Espíritu no se lo permitió, sino que le dijo que fuera a Macedonia. Y estando en Macedonia, fue encarcelado. Y estando dentro de la cárcel, fue azotado. Y fue metido en el calabozo de más adentro. Pero estando en esa condición, la Escritura dice que Pablo cantaba himnos y oraba a Dios. ¿Sabe qué significa eso? Llevar la cruz y negarse a sí mismo. Hay momentos donde tú debes escoger si quejarte por lo que está pasando o en lugar de ello adorar a Dios. Hay momentos donde tú debes escoger si echarte a llorar, si echarte a hacer un berrinche o orar a Dios. Eso es someterse, eso es negarse a sí mismo. El diablo sabe cuando alguien lleva la cruz, pero también sabe cuando alguien no la lleva. Sabe cuando alguien se niega al mundo, se niega al pecado, se niega a lo malo. Estaba meditando en el Señor y yo le preguntaba: Señor, ¿qué viene para tu iglesia? Y Él me decía: viene una gloria postrera. Pero cuando Él me decía eso, también me decía que esa gloria postrera será para lo que te estoy predicando, para los que han decidido tomar su cruz y negarse a sí mismo. Iglesia, Dios no está en premiar el pecado. Dios no está en bendecir al desobediente, al rebelde. Dios no está en glorificarse en aquello que han decidido en hacer todo lo contrario a lo que Él está hablando. En eso no está el Señor. Estamos en un tiempo donde el creyente tiene que llevar su cruz. El creyente que lleva su cruz se conoce. Ese no anda jugando a ser cristiano. Ese no anda con un pie adentro y otro pie afuera. Ese no anda pendiente a las cosas de esta vida. Está pendiente a los asuntos del Señor.
camino a la cruz, Jesús caminó y no dejó que nada lo desenfocara. No dejes que nada te desenfoque. No dejes que nada te desconecte de Dios. Va a venir. Eso no lo dudes. El ataque del enemigo para hacerte desviar de donde tú menos lo esperes. A Jesús le vino. Sin embargo, Él lo soportó. Él lo soportó. Y para eso es que hay bendición. Para los que sepan soportar. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso?